Bien, muchísimas gracias. Vamos a tratar un tema muy especial esta noche, pero un poco largo. Así que vamos a resumirlo, vamos a ir directamente a ir a la palabra de Dios y ver este asunto de la profecía. El fin de semana, cuando estemos en el aniversario, vamos a tocar otro tema. Hoy, solamente hoy, por eso queremos aprovechar el tiempo y ir directamente a tratar este tema. El título está basado en Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Vamos a leer todo el pasaje. Dice el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. El objetivo de la profecía en la Biblia es el objetivo que tiene una alarma. Cuando suena una alarma, uno se tiene que poner en acción. La profecía nos pone en acción, es para movernos, para sacudirnos. Dice, es hora de levantarnos del sueño, no es hora de dormir, es hora de ponerse en actividad. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Entonces, el objetivo de este estudio es movilizarnos, es hacernos tomar conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Vamos entonces a ver este concepto. El punto más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Justo antes del amanecer. Y creemos que falta poco para que el Señor venga. Y estamos viviendo entonces el tiempo más oscuro de la humanidad. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si escuchas por ahí, hoy hay muchos que les gusta curiosear en internet, te van a decir muchas cosas en cuanto a la venida de Cristo. Pero acá dice, nadie sabe el día y la hora. La verdad es que el objetivo del Señor es que estemos siempre alertas, siempre alertas. Ahora, cuando acá dice el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ¿sabes quién está incluido ahí? Ni siquiera Satanás lo sabe. Ni siquiera Satanás lo sabe. ¿Esto qué implica? Fíjate, ahí tenemos un pequeño mapa, ¿no? El próximo evento es el arrebatamiento. Ahora en un momento vamos a ver de qué se trata. Ahora, después de eso viene un tiempo llamado de tribulación. Y ahí en ese tiempo Satanás va a preparar un hombre. La Biblia lo llama el anticristo, la bestia, tiene distintos nombres. Y el objetivo de él es encauzar a la humanidad a una total rebelión contra Dios. Ahora, él no sabe el día y la hora. Entonces, cuando la Biblia habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Tenemos que aclarar esta palabra misterio. Nosotros le damos a esta palabra una connotación un poco de algo que no puede ser explicado. Cuando algo no tiene explicación decimos, esto es un misterio. Pero ese no es el concepto bíblico, no pasa por ahí, no pasa por la falta de explicación. En aquel tiempo la palabra misterio tenía dos usos. Uno, el de lo que usaban las religiones que practicaban ocultismo, pero obviamente la Biblia no le da ese sentido. El otro uso de la palabra era militar. Y esta palabra se utilizaba para un plan de conquista. Y cuando uno hacía un plan de conquista, ese plan se mantenía secreto y solo se le revelaba a las personas de máxima confianza para que el enemigo, si tenía espías, jamás se entere de ese plan. Ahora, la Biblia habla del misterio, por ejemplo, de los cielos. Jesús dice, yo vengo a hablarles del misterio del reino de los cielos. No es algo oculto, no es algo difícil de explicar, no. Es un plan, el plan de Dios para traer el reino a la tierra. Pero la Biblia habla de otros misterios, otros planes. Y acá habla de un plan llamado el plan de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el plan. Fíjate cómo lo traduce esta otra versión. Dice, el plan secreto de la maldad ya está en marcha. El plan secreto de la maldad. Satanás tiene un plan. Ahora, claro, dijimos, él no sabe el día y la hora.
Entonces, vamos a ver qué tiene planeado Satanás. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí habla de que este anticristo se va a hacer pasar por Dios. Ahora, en cada generación Satanás tiene que tener preparado un posible anticristo. Como él no sabe el día y la hora, ¿se imaginan si Cristo viene esta noche? Y el diablo dice, uy, ¿y a quién ahora preparo? No, él en cada generación ya tiene un personaje listo. Si Cristo viene en estos años, eso significa que el anticristo ya está hoy en algún lugar del mundo ejerciendo algún cargo, alguna posición. Esto significa que el misterio de la iniquidad ya está en marcha, como decía ahí. ¿Ves? Ya está en marcha. Ahora, la Biblia habla del misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Claramente hay un contraste acá. El misterio de la piedad es el plan de Dios para la salvación del hombre. El misterio de la iniquidad es el plan de Satanás para la rebelión del hombre. En el misterio de la piedad está en 1 Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fíjate cómo dice el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Ves? Dios fue manifestado en carne, pero en el misterio de la iniquidad se manifestará aquel inicuo. Incluso es interesante la palabra manifestará. Esa palabra en griego es la palabra apocalipto. ¿Te suena? El apocalipsis, pero el apocalipsis del anticristo. Es que hay toda una imitación que el diablo va a hacer. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. ¿Quién es el que lo está deteniendo? Alguien está poniéndole un freno. Alguien está impidiendo que Satanás lleve adelante ese plan. Alguien lo detiene. Dice hasta que él, así que esta es una persona, bueno, obviamente la única persona que puede impedir que el plan de Satanás siga en marcha es el Espíritu Santo. Alguien dice, no, pero el Espíritu Santo no va a ser quitado de la tierra. Y acá dice que, dice que sea quitado de en medio. A ver, vamos a explicar esta expresión. Si tenemos un policía ahí en el tránsito que está deteniendo el tránsito, ahora estamos en época de mundial, ¿no? Así que vamos a poner un ejemplo de fútbol. Tenemos ahí a un policía que está impidiendo que los hinchas avancen ahí en un lugar. Está impidiendo que avancen, que entren, hasta que sea quitado del medio. ¿Qué significa? Que se corre y los deja pasar. No significa que el policía se va, significa que sea quitado de en medio, es decir, que deje de impedir el paso. Esa es la expresión. Y dice que el Espíritu Santo está impidiendo. ¿Por qué? Porque todavía está construyendo su iglesia. Todavía está reuniendo a todos los que van a ser parte de la esposa de Cristo. Y hasta que ese número no esté completa, el Espíritu Santo frena, impide. Todavía no, hasta que sea quitado del medio, es decir, hasta que se corra. Y entonces Satanás tiene vía libre para llevar a cabo su plan de rebelión de toda la humanidad. Dice entonces, la gran imitación del diablo, fíjate, Cristo cuando viene, en Apocalipsis capítulo 19, dice que viene en un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Pero el anticristo viene en el capítulo 6 y también viene en un caballo blanco. Y también un arma en la mano. Y también una corona. ¿Ves la imitación? Claramente hay una imitación, alguien que se viene a hacer pasar por Cristo. Hace un par de años tuvimos las Olimpiadas ahí en Francia
Y todo, absolutamente todo lo que se hizo en la presentación tenía un simbolismo. No vamos a tomar tiempo ahora de ver todo, ¿no? Pero es interesante que presentaron ahí a alguien misterioso en un caballo blanco, todas las banderas atrás, y en un momento se baja, y no vamos a ver ahora todo hay un video ahí, pero se baja y presenta una bandera con los 5 anillos, que significa la unión del mundo, y se la entrega a ese cabeza a ese toro ahí de oro. Bueno, solo los creyentes entendíamos el símbolo, ¿no? Esto habla de el anticristo presentando a la humanidad frente al becerro de oro. ¿Ves? Todo tenía un simbolismo ahí y el mundo se está preparando. Debe preparar al mundo para una total rebelión contra Dios. Dice, con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, sigue la imitación. Fíjate, cuando Cristo vino, dice que vino con maravillas y prodigios y señales. Cuando venga el anticristo, dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, pero mentirosos. Los dos vienen con señales y prodigios. Vamos a ver, esperen que se me pasó uno. Dice, se levantarán falsos cristos y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Y entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra ahí, inicuo, literalmente es sin ley. Dice, se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Bueno, ahí en las Olimpiadas también vimos este cuadro terrible, ¿no? De cómo se burlaba el hombre de Dios y cómo hacían toda una apología ahí de la inmoralidad, que en realidad lo llaman amoralidad, es decir, eliminar todo concepto de aquello que es pecado, ¿no es cierto? Ahí había una deidad griega llamada Dionisio, ¿no? O Baco, el dios del vino de la inmoralidad. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjate, dice, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, se multiplicará. Ahora, la Biblia habla de que en los últimos tiempos va a multiplicarse en una manera exponencial la ciencia. Hoy con la inteligencia artificial se está calculando que puede haber un salto en la ciencia porque ahora la inteligencia artificial fabrica sus propios programas, ¿no? Y están con cierto temor diciendo ¿hasta dónde puede llegar esto? Bueno, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No solo la ciencia se multiplica, acá dice que también se multiplica ¿qué? La maldad. En el mismo nivel que se multiplica la ciencia, también se multiplica la maldad del hombre. Y esto produce cierto enfriamiento en los creyentes. ¿Qué significa enfriamiento? Como diciendo, no, yo mejor no me meto, hay mucha maldad, mejor nos encerramos. Pero el Señor nos manda a hacer la obra, no a encerrarnos. Pero la maldad parece que tiene ese efecto de atemorizarnos, de intimidarnos para callarnos. El amor de muchos se enfría. Ahora, vamos a seguir adelante y el próximo evento, dijimos, es el arrebatamiento. Dice 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo acá habla de que ese plan de Dios tiene un final, que es en el arrebatamiento.
se tocará la trompeta. ¿Qué va a sonar? Retirada, nos vamos. Se acaba nuestro tiempo, se acaba nuestra misión. ¿Y qué? ¿Dios se acaba y ya no hay misión en el mundo? No, Él va a tener otras personas que van a levantarse en ese tiempo, pero ya no la iglesia. A la iglesia se la lleva. 1 Tesalonicenses 4 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, igual que decía en 1 Corintios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dos palabras que quiero marcarte acá que nos ayudan a entender este evento. La primera es, seremos arrebatados. La palabra arrebatados en griego es harpazo, de donde viene nuestra palabra zarpazo. Un zarpazo es ese movimiento rápido que una fiera hace, ¿no? Un zarpazo. Bueno, esta palabra, arrebatados, habla de una acción en la cual Dios, en un movimiento, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, va a quitar su iglesia de la tierra. Seremos arrebatados. Nosotros usamos esa palabra en castellano para algo que nos puede ayudar a entender. ¿Qué es un arrebato? Mira, es un estilo de robo, ¿no? Pasa una moto por ahí y de pronto tu celular fue arrebatado, desaparece, ¿no? La última vez que estuve acá, cuando salíamos del templo, pasó una moto y me arrebataron la Biblia. Yo le gritaba que era una Biblia a ver si la tiraba, pero no escuchó. ¿No? Hay alguien en Santa Fe acá que hoy tiene una Biblia en la mano, no necesariamente fue el método de evangelismo que hubiera utilizado, pero la Biblia fue arrebatada en un instante. Bueno, ese es el concepto, un zarpazo, ¿ves? Así hizo el ladrón, me dio un zarpazo. ¡Zum! El concepto es que el Señor se lleva a su esposa de la tierra. La segunda palabra es la palabra para recibir. La palabra griega pantesis es muy linda porque habla de salir al encuentro. Esta palabra en el Nuevo Testamento solo aparece aquí y en los Evangelios y una vez en el libro de los Hechos. ¿Sabes dónde aparecen los Evangelios? Cuando habla de las bodas y dice, y salieron a recibir al esposo. Salieron a recibir. Siempre la palabra habla de salir a recibir. Nosotros salimos de este mundo, salimos a recibir al esposo. Esta palabra que aparece en el Antiguo Testamento siempre aparece en un encuentro de amistad o romántico. Cuando alguien sale a recibir a alguien a quien amás. Bueno, salimos a recibir al esposo. ¿Ves? Este es el concepto del arrebatamiento. Ahora, la Biblia habla de la segunda venida y algunos confunden, ¿no?, el arrebatamiento con la segunda venida. En realidad, el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo, porque Él no viene a la tierra. Nos encontramos con Él, ¿dónde? En el aire. Él no llega a venir a la tierra. Así que la segunda venida, en realidad, es cuando viene al final de la tribulación. Ahí sí viene a la tierra. Algunas diferencias. El arrebatamiento es un acontecimiento sin señales, es decir, puede ocurrir en cualquier momento. En cambio, en la segunda venida hay que atender las señales. Hay juicios que Apocalipsis menciona que tienen que pasar antes de que venga. En el rapto no llega a la tierra, nos encontramos con Él en el aire. En la segunda venida, Él viene a la tierra, precisamente al Monte de los Olivos. En el arrebatamiento dice que es un misterio nunca antes revelado, es decir, el Antiguo Testamento no menciona el arrebatamiento. En cambio, la segunda venida fue anunciado en el Antiguo Testamento. En el arrebatamiento, el mundo no lo ve al Señor, porque no viene a la tierra, nos encontramos en el aire. Así que cuando desaparezcan millones de personas, quizás muchos van a decir, fue un ataque extraterrestre, porque no lo ven a Jesús. Pero en la segunda venida, dice Apocalipsis 1:7, todo ojo
le verá. En el arrebatamiento es un acontecimiento repentino, puede ser en cualquier momento. La segunda venida, las profecías lo preceden. En el arrebatamiento Cristo viene como el esposo. En la segunda venida Él viene como rey y Mesías. En el arrebatamiento los santos son quitados. En la segunda venida los santos son juntados y dejados para el reino que va a venir acá en la tierra. Ahora, vamos a ver 3 razones por las que el arrebatamiento será antes de la tribulación. La primera, es inminente, puede ser en cualquier momento, sin aviso previo. Dice 1 Tesalonicenses 5:4, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El concepto de ladrón, nadie espera a un ladrón, ¿no? Nadie espera, esta noche me quedo en casa porque viene el ladrón, nadie te avisa. Es decir, esto significa que es inesperado, que es en cualquier momento, es inminente. Bueno, la segunda venida de Cristo no será inminente, así que esto es una de las razones. Pero vamos a ver otra. El juicio es para los ciudadanos del mundo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 2 conceptos acá importantes. La primera, dice que la tribulación es una prueba que ha de venir sobre ¿qué parte del mundo? Sobre el mundo entero. Solamente hay 2 juicios universales en la Biblia. Uno fue el diluvio. Es decir, ese fue un juicio sobre el mundo entero. No hubo ningún otro juicio universal hasta la tribulación. Ese es un juicio sobre el mundo entero. Pero para probar a quiénes, a los que moran. Esa palabra quiero marcar, los que moran sobre la tierra. La palabra moran habla de habitar permanentemente, ser ciudadanos. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses 3:20. Pedro dice que nosotros estamos acá como extranjeros y peregrinos. No somos habitantes del mundo, no somos ciudadanos, del mundo, sino que estamos de paso. La hora de la prueba es para los ciudadanos del mundo. Esta palabra, los que moran sobre la tierra, aparece 3 veces en Apocalipsis, 6:10, 13:8 y 17:8, y claramente está hablando de los no salvos. Por ejemplo, dice 13:8 que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y dice el 17:8 que adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, es decir, todos los ciudadanos del mundo. A ver, ¿qué entendemos de esto? El juicio no es para los creyentes, nosotros somos ciudadanos del cielo, es para los ciudadanos del mundo. Ahora hay algo interesante acá. Resulta que ustedes escucharon hablar de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, ya es vieja. El año pasado, en agosto del año pasado, se hizo un evento donde difieren la Agenda 2030 y la llaman ahora el Pacto del Futuro. Y la fecha es al 2045. En el Pacto a Futuro se repiten muchos objetivos de la Agenda 2030, pero se agregó uno que se puso como número 1. Ustedes lo pueden buscar en internet, incluso hay un video de Agustín Laje en YouTube. ¿Sabe cuál es el punto número 1 del Pacto a Futuro? Es interesante porque los 169 países votaron a favor del Pacto a Futuro. ¿Y sabe cuál es el número 1 de los objetivos? Concientizar a la niñez para que el día de mañana se hagan ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo.
los líderes mundiales adoptan la cumbre del futuro, un pacto que cambiará las reglas del juego internacional. Ser ciudadanos del mundo. Agustín Laje explica ahí que ¿qué te hace ciudadano de un país? No es donde naciste, porque yo puedo tener una ciudadanía de otro país, pero cuando uno es ciudadano, uno se sujeta al gobierno y a las leyes de ese país. Si yo voy a ser ciudadano del mundo, significa que se está planeando que haya un gobierno mundial. Esto ya lo había dicho muchos líderes, incluso el Papa Francisco había dicho que había necesidad de plantear un gobierno mundial. Yo le pregunté, porque hoy todos los chicos, viste, le preguntan toda la inteligencia artificial, ¿no? Así que yo también le pregunté. Le pregunté qué debe pasar para que se forme un gobierno mundial, porque claramente hoy en día no puede haber un gobierno mundial. Muchos países no lo aceptarían. Entonces le pregunté, ¿qué tiene que pasar para que se forme un gobierno mundial? La respuesta me impactó, fíjate. La respuesta que me dio fue esta. Debe pasar una crisis global extrema o una amenaza que ponga en riesgo a la raza humana. ¿Cuál te imaginas que puede ser esa crisis o ese evento que ponga en riesgo la seguridad del mundo? El arrebatamiento. Porque va a ser algo que no van a explicar, que van a decir desaparecieron millones de personas, y eso va a ser el detonante para que pueda ser posible entonces que se forme un gobierno mundial. La tercera razón es que se predicará el Evangelio del Reino. Mateo 24:14 dice, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros no predicamos el Evangelio del Reino. A ver, ¿qué significa el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino lo predicaba Juan el Bautista y decía, arrepiéntanse porque el reino se acerca, el reino de los cielos está cerca. El Evangelio del Reino promete un reino. Nosotros no prometemos un reino. Cuando predicamos el Evangelio le decimos a la persona que tiene que aceptar a Cristo para ir ¿a dónde? Al cielo. No lo decimos, tenés que aceptar a Cristo para entrar al reino. Nosotros no predicamos el Evangelio del Reino, predicamos el Evangelio para que la persona tenga el perdón de sus pecados confiando en Cristo y tenga la seguridad de cuando muere ir al cielo. Porque esa es la promesa que Jesús le dijo al ladrón. ¿Te acuerdas? El ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque los judíos esperaban que el Mesías traiga el reino a la tierra. Pero el Señor le dijo, no, hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso, en el cielo. Es que no estamos esperando nosotros un reino, esperamos ir al cielo. Pablo dice, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, allá en el cielo. ¿Sí? Pero será predicado el Evangelio del Reino. Ahora, cuando Apocalipsis avanza, después de las 7 iglesias, dice que van a aparecer 144.000 que son judíos, 12.000 de cada tribu, y que ellos van a predicar. ¿Ves? No es la iglesia la que va a predicar, son los judíos los que van a predicar. ¿Y qué evangelio van a predicar? El del reino. Claro, ellos van a estar esperando el reino. Y esto es muy importante entender, para entender Mateo 24, para entender por qué dice el que perseverará hasta el fin será salvo. Nosotros no predicamos eso. ¿Por qué hay que perseverar? Porque para entrar al reino tengo que llegar hasta el fin. Ahora, el concepto es que se predica el Evangelio del Rey. Mirá, si la iglesia estuviera en la tribulación, habría un conflicto muy grande. ¿Cuál te imaginas que sería? Se estarían predicando en la tierra 2 evangelios diferentes. La iglesia estaría predicando una cosa y los 144.000 estarían predicando otra cosa. Y esto causaría confusión, y Dios no es Dios de confusión. Solo hay un evangelio. ¿Ves? La iglesia no puede estar presente cuando los judíos estén predicando
el Evangelio del Reino. Y esta es una de las razones fundamentales por las cuales decimos la iglesia no puede estar presente durante la tribulación. Cuando la tribulación venga, Apocalipsis 3:10 dice, el Señor, yo te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los ciudadanos del mundo. Ustedes vengan a casa, dice. Se tocará la trompeta, se acabó el tiempo, se acabó la misión. Ahora yo tengo otra gente, mi pueblo va a volver a surgir, el pueblo de Israel. Y ellos van a predicar el Evangelio del Reino sobre el mundo entero. Y los que sean salvos ahí entrarán entonces al reino. Así que este es un punto importantísimo que define claramente la iglesia no estará durante la tribulación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a todo esto? Dice, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad es estar alerta. En 1 Corintios 16:22 dice, el Señor viene. La palabra griega que aparece acá es la palabra maranata. Y la palabra maranata la usaron los primeros cristianos como una palabra para el saludo. A ver, cuando dos judíos se encontraban, se saludaban ¿con qué palabra? ¿Se acuerdan? Shalom, que significa paz. Si se encontraban dos griegos, se saludaban diciendo Jairo, que es gozo. Pero cuando se saludaban dos cristianos, ¿cómo se saludaban? Con shalom, paz, con gozo. No. Ellos utilizaron esta palabra, maranata. Y la palabra maranata no tiene una traducción. El traductor puso, el Señor viene. Pero en realidad era una palabra que tenía un uso que solo conocían en aquel tiempo. En aquel tiempo toda ciudad tenía una muralla y toda muralla tenía vigilantes que estaban ahí mirando si venía algún enemigo, los centinelas, para estar ahí avisando a la gente. Ahora, ¿cuál es el peligro de estos centinelas? Que se queden dormidos. Entonces tenían alguien que recorría la muralla para ver si alguno de estos se quedaba dormido. ¿Sí? Y entonces si veía a alguno dormido, venía despacito, y le decía, ¡Maranata! Ahí, el capitán viene, no tenés que dormirte. Y los creyentes usaron esta palabra para animarse, para alentarse, para diciendo, tenemos una misión que cumplir, no nos quedemos dormidos, el Señor viene. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y nos queda el último tema, muy cortito, pero para mencionarlo, el tribunal de Cristo, el Bimá. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El primer evento cuando lleguemos al cielo es que tendremos que pasar por un juicio. El juicio del creyente no es un juicio de condenación. Dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Pero es un juicio para ver si recibimos recompensas o no. Aquí hay una foto de un Bimá, el Bimá que estaba en Corinto. Ahí en ese Bimá aparece ahí una columna muy chiquita, ¿ves ahí? Se llamaba el criterión. De ahí viene nuestra palabra, el criterio para un juicio. Ahora, en ese Bimá, en ese lugar, se sentaba el gobernador. Y ahí se ponía, no los delincuentes, no, el lugar para los juicios era otro lugar. Acá no había delincuentes. El que había robado, el que había matado, ellos tenían sus juicios en otro lado.
en el tribunal de Cristo no se van a juzgar los pecados. No es un juicio para determinar salvación. Si estamos ahí es porque somos salvos. Y no se juzgan los pecados, porque los pecados ya fueron pagados por Cristo. Entonces, ¿qué se va a juzgar ahí? Bueno, en ese bimá, donde estaba ese criterio, donde eran llevados el ciudadano, él tenía que demostrar si era amigo del César o no, si había peleado para el reino o no, si había contribuido para la causa de Roma o no. Y entonces él tenía que llevar ahí los trofeos que había ganado. Si, por ejemplo, había peleado en batallas, llevaba ahí los trofeos y los presentaba ahí, y el gobernador entonces lo iba a premiar con honores por haber contribuido al imperio. Si no peleó en la batalla, pero él donó dinero o él fabricó armas, él tenía que presentar los documentos que muestren cómo él contribuyó al imperio. Y entonces el gobernador lo premiaba. Pero si él no había contribuido en nada, es más, si cuando todos fueron a pelear, él se borró y se fue para otro lado, y él no podía entonces demostrar ahí los premios, los trofeos de guerra, entonces él era avergonzado. Y si él tenía algo, se le quitaba en ese momento, porque él demostró que no trabajó para el imperio. Ese es el tribunal de Cristo. Es un juicio para determinar recompensas. Se juzgarán las obras, pero también la actitud o la motivación con la que se hicieron. Por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que el Señor venga, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice, si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciara el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, y bueno, la comisión me ha sido encomendada, tengo que predicar igual, pero olvídate de la recompensa. Dice, es un juicio para determinar recompensas o sufrir pérdida. Dice Pablo en 1 Corintios 3, sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra se hará manifiesta, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra permaneciere, recibirá recompensa, pero si se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿ven? No se pierde la salvación, pero sí pierde la recompensa. Muy bien. Es una rendición de cuentas. Y con esto terminamos. Dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te acuerdas cuando en la parábola el mayordomo el amo llama al mayordomo y le dice, da cuenta de tu mayordomía? Acá dice, a quien tenemos que dar cuenta. En el tribunal de Cristo tendremos que rendir cuentas. El Señor te va a decir, a ver, ¿qué hiciste con el cuerpo que te di? Porque tu cuerpo no es tuyo. Dice Pablo en 1 Corintios 6, fuimos comprados por precio, glorificad a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, los cuales son de Dios. Él no solo compró mi espíritu, Él compró mi cuerpo. No dice, ¿para qué compró este cuerpo? Si este cuerpo... un día vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado. Sí, pero Él compró tu cuerpo porque lo quiere usar ahora. Él quiere usar tus manos, tus pies, tu lengua para predicar de Cristo a otros. Y Él dice, a ver cómo administraste tu cuerpo. A ver qué hiciste con el dinero que te di. O con el tiempo que te di. ¿Ves? Tendremos que rendir cuentas porque somos, ¿qué? Administradores.
Todo es de Él. Y un día el Señor dice, a ver, este es el tiempo de la rendición de cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y el tribunal de Cristo es eso, es un tiempo para rendir cuentas. Si colaboraste con el imperio, vas a recibir recompensa. Si te dedicaste a otras cosas, a disfrutar la vida, bueno, el Señor dice, tus obras se queman. ¿Vas a ser salvo? Sí, así como por fuego, raspándose. Vas a ser salvo, pero no hay recompensas. La salvación no es una recompensa, la salvación es la pura gracia de Dios. Pero sí habrá recompensa, sí habrá premios. Y qué lindo es poder recibir recompensas para después adorar al Señor y decir, Señor, acá está. Estas son las recompensas que gané, son mi adoración a ti. ¿Te acordás la figura de los ancianos en el Apocalipsis que entregan sus coronas al Señor? Las recompensas acá están. Pero algunos no tienen nada. Y entonces dice Juan, algunos, dice, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Avergonzados. Algunos van a decir, Señor, yo no tengo nada que darte. Se alejan avergonzados. Mira, yo no quiero que nada me quite el gozo del encuentro con Cristo. Va a ser glorioso. Va a ser grandioso poder estar en ese día celebrando algo mucho más grande que un mundial. Celebrando a nuestro Señor. La victoria de Cristo. Y yo quiero disfrutar con Él y decir, Señor, yo trabajé para el reino. Yo prediqué el Evangelio, yo gané almas, yo hice esto, yo di aquello. Acá está. Y que el Señor me diga, bien hecho, buen siervo fiel. Vamos a disfrutar juntos. Otros, en cambio, se pierden ese momento. ¿Por qué? Por la vergüenza. Es decir, yo no hice nada. Yo no hice nada. Y se ve, todos tenemos la oportunidad de trabajar para el reino. Todos tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, de ofrendar, de servir, de alguna manera o de otra, cada uno con el don que ha recibido, cada uno desde su lugar, pero todos tenemos la posibilidad. Un día el Señor nos llama a rendir cuentas. ¿Estás preparado? ¿Y si ese día es hoy? ¿Sabes? Dijimos al principio, la profecía, ¿para qué sirve? Sirve como una alarma, ¿no? Para despertarnos del sueño, para decir, vamos, este es el momento. Tenemos que trabajar juntos hasta la venida de Cristo. ¿Terminamos acá? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y te ruego, Señor, que el Espíritu Santo pueda utilizarla para sacudirnos, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, entendiendo que todo el mundo se está preparando y que nosotros a veces no lo hacemos. Señor, que esta noche tomemos conciencia, que cada uno esta noche acá pueda tomar conciencia de que el día se acerca. En el nombre de Cristo, amén. Nuestro encuentro espiritual de hoy está llegando a su fin, pero la Iglesia nunca descansa y podés seguir en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes de contacto que aparecen en pantalla. Si estás pasando por un tiempo de necesidad, tenés algún motivo de oración, necesitas ser contactado por alguno de nuestros pastores o necesitas información sobre nuestras actividades semanales orientadas a todas las edades, no dudes en escribirnos al 342-525-1925. Para tu tranquilidad,
Toda conversación y consejería es completamente confidencial. Somos Iglesia Cristiana Evangélica Central. Dios te bendiga. Pero ¿sabés que necesitamos saber quién va a venir? Sabemos que por ahí el sábado hay mucha gente que trabaja, hermanos y hermanas que trabajan y que están complicados para venir. Pero bueno, queremos un poquito saber quién va a estar para estar preparados. Así que tanto las mujeres como los varones les va a llegar este QR o un enlace a través del grupo de WhatsApp de la iglesia para que vos pongas voy. Con ese voy a nosotros nos alcanza.